Bueno, ante la posibilidad de legalización de la marihuana en México y el aumento de 6.6% a 7.7% en su consumo entre adolescentes, la Red Familia encabezó conferencias y a todas ellas este grupo de encuentros los denominó marihuana, lo que no se dice y tienes que saber. Especialistas, investigadores y empresarios se pronunciaron en contra de que se legalice la marihuana para uso lúdico, al coincidir que esta droga causa severos problemas de salud entre sus consumidores, principalmente entre los jóvenes. La directora general de los Centros de Integración Juvenil, Carmen Fernández, dio a conocer que tan solo en uno de los hospitales psiquiátricos de la Secretaría de Salud hay 2.735 jóvenes diagnosticados con psicosis por fumar marihuana, droga consumida desde niños de primaria, de acuerdo a un estudio elaborado en 2014. Los daños psicosociales son indiscutibles, en aumento de consumo de otras drogas, en accidentes, en violencias, en daños generales a la salud. Y en que todos los hospitales están recibiendo cada vez más casos. En el caso de los centros de integración juvenil, ya la mitad de los pacientes, vemos 100,000 al año. En los 116 centros, la mitad están recibiendo casos por consumo de problemas relacionados con la marihuana, no con otra droga, sino con la marihuana. Para el director general de la Clínica del Tabaco, Eduardo Hernández, afirmó que el objetivo principal de las autoridades que están a favor de legalizar la marihuana es su comercialización y no el uso médico. No se vayan con esa idea, no es sembrar marihuana en las casas, la idea es la marihuana industrializada de forma comercial, como sucede en la mitad de los estados de la Unión Americana. Y nadie lo quiere decir. El especialista en bioética, Gabriel García, señaló que las mesas de debate y análisis convocadas por las autoridades federales y el Poder Legislativo deben de estar integradas por padres de familia y no por expertos. Los que tendría que convocar la Cámara de Diputados, el Senado y Gobernación son los padres de familia que luchamos cotidianamente con esto, que luchamos para que nuestros hijos no lo consuman y mucho más cuando ya los hijos lo consumieron. Estamos en este escenario, en un escenario donde lo que está en juego es el futuro de toda la juventud. Una juventud que hay quien la quiere sin pensar, sin reaccionar, sin motivación. El debate se desarrolló durante el foro Marihuana, lo que no se dice y tienes que saber, organizado por la asociación civil Red Familia. Reportó para Capital Media, Ángel Álvarez. Bueno, ¿y qué tanto sabemos sobre la marihuana y qué tanto no? ¿Quién regula esta información? ¿Por qué no ha llegado a nosotros? Dicen que a veces el exceso de información es malo, pero la ausencia total de ella, desde luego, también es mala. Y derivado de esta serie de encuentros entre diferentes sectores de la sociedad para saber acerca de la marihuana, hoy están justamente con nosotros en Panorama 360 Carmen Fernández Cáceres, ella es directora de los Centros de Integración Juvenil, y Ricardo Espinosa Calderón, él es consultor externo en materia de seguridad y protección. Ambos, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estábamos platicando, tratando de al final algunos detalles. Yo les decía justamente esto, ¿no? A veces tener información de más puede ser dañino si es que no está en las manos o no se les da la interpretación correcta, pero la ausencia de la misma, pues, obviamente también es dañina. Claro. En el caso de la marihuana, ¿qué tanto sabemos y qué tanto no? Pues, yo creo que se dicen muchas cosas. Tendríamos que pensar que tanto los papás como los jóvenes y sobre todo los legisladores tienen que saber primero que cada vez se admite
más abiertamente que no es inocua, que se hace daño, eso ya se admite. No solamente hace daño al sistema nervioso central, no solamente al aprendizaje de la memoria, sino también hay probabilidades de cáncer como el fumar tabaco. Yo creo que esto es muy importante, que es algo que tienen que conocer los jóvenes, porque ellos han venido creyendo de que hace menos daño que el tabaco, que el alcohol. Esto es una idea falsa, menos o más daño respecto a qué. Es como si yo preguntara qué te engorda más, una hamburguesa o una torta, o qué es peor, enfermarte de diabetes o de cáncer mismo. Enferma, eso es importante. Y como enferma de manera similar a todas las enfermedades en el cuerpo que enferma el tabaco, porque finalmente está inhalando el humo. Y enferma de manera particular el sistema nervioso central. Eso yo creo que es algo muy importante que lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque también la sociedad y los legisladores tienen que saber que a partir del debate está aumentando mucho el consumo en nuestro país, y que la solución no es o prohibirla o liberarla. Hay soluciones intermedias y lo que tenemos que encontrar son los consensos. Nosotros hemos visto claramente en los diferentes debates que donde todos estamos de acuerdo es que no hay que criminalizar usuarios. Yo creo que eso nadie lo quiere. Nadie quiere que vayan a dar jóvenes por consumo a la cárcel. Nadie quiere que por narcomenudeo y ese tipo de delitos menores también se tomen penas, pero eso tiene que ver con analizar cómo es el sistema de reclusión en nuestro país, cómo están realmente los datos. Ricardo sabe más de eso que yo, eso no me meteré, pero bueno, no necesariamente, o se tiene que prohibir, se tiene que legalizar para mejorar ese aspecto de la criminalización. Eso se arregla con otro tipo de ley. Además de que el consumo de una droga, como puede ser el alcohol, como puede ser ya sustancias mucho más agresivas como la cocaína, en este caso, bueno, con sus asegúnes la marihuana, en el caso lúdico, pues de todas formas tiene varios asegúnes, ¿no? Es dependiendo también el contexto social, el estado de ánimo en el que el consumidor esté la edad de inicio en que empieza a consumirlo, claro. La frecuencia de tu consumo, si eres más susceptible, si tienes vulnerabilidad, depende de muchísimas de la reacción de tu organismo, pero siempre hay riesgo, y cuando hay riesgo de enfermar tenemos que tener las medidas sanitarias necesarias al respecto. Otro consenso que tampoco nadie queremos, además de no criminalizar a los usuarios, es realmente que exista más violencia en nuestro país, pero eso tampoco tiene que ver con la legalización de la marihuana. Y otro consenso, yo creo que es el que ha ganado más a favor específicamente en estos debates, es que su uso medicinal puede ser posible, no de la marihuana, sino de ciertos componentes de la cannabis. Algo que no se dice es que fumada no tiene ningún efecto curativo, que tiene que ser aislados sus componentes y vueltos una medicina, ya sea en cualquiera de las presentaciones médicas, de pastillas, de sprays. Incluso hay algunas cuestiones que son untadas y también las absorbe el organismo, pero bueno, tiene que ser una presentación médica donde se controle la dosis, donde se controle exactamente cuál de todas las sustancias de la marihuana es la que se va a extraer, y que quede claro que fumado pues realmente tiene más daños a la salud. Y el último consenso es que en cuidados paliativos pues nadie nos oponemos a nada, ¿no? Claro. Ya cuando la gente realmente está en un extremo que es lo único que le funciona, pues nadie se pone a nada. Y entonces yo creo que se han jugado muchos argumentos en los debates, y quisiera centrar la atención a que lo que se tiene que saber es que está aumentando a los jóvenes porque piensan que no les hace tanto daño como el tabaco, que quede claro que sí les hace daño, que no queremos criminalizar, que sí queremos el uso médico de los componentes de la cannabis y no fumada, y que no queremos a la gente, sobre todo, y menos a los jóvenes, en prisión. Tenemos que hacer una pausa, Ricardo, pero yo quisiera que al volvernos a hablar justamente de esto, porque la sociedad mexicana pareciera que sí está enferma también de otras cosas, y en ese contexto criminalizar a las personas que tienen dosis, ¿no? Ha sido una constante que ¿Cómo trabajas para que sanemos en ese aspecto y que podamos entender ante lo que realmente nos estamos enfocando? Claro, con información, pero pareciera que estamos enfocando las baterías hacia un solo lugar, que es justamente detener los índices delictivos, cuando es lo universo que tenemos atrás, y podríamos destapar una caja de Pandora que a lo mejor no nos trae nada bueno, ¿no? Regresamos con esto después del corte. Ricardo Espinosa Fernández nos va a contestar esto, pero permítanme recordarles que seguiremos hablando de este debate sobre la marihuana, lo que no se dice de ella, y que espero sus comentarios en @MarioALeón y Facebook Mario Alberto León. También los invito a que visiten nuestra página www.capitalmedia.mx. Antes, más noticias, Panorama en breve.
Programa nuclear. Ahora sí seguimos hablando con Carmen Fernández Cáceres, ella es directora de los Centros de Integración Juvenil, y con Ricardo Espinosa Calderón, consultor externo en materia de seguridad y protección. Ricardo, yo te decía antes del corte, me da la impresión que nos rasgamos las vestiduras con el caso de la marihuana y no necesariamente por el tema de la legalización. Siento que hay muchas telarañas y que eso conviene a quien esté impulsando este tema. ¿Estamos o es una percepción ahí que tengo? Pues mira, yo considero que el tema es muy delicado. La situación de nuestro país nos da oportunidad a tener una diversidad muy amplia de opiniones en la materia. En lo que respecta a seguridad pública tenemos que ser muy precisos y tener un análisis muy responsable, tanto de las cifras que se manejan como de las consecuencias que puede haber ante la legalización, no solo de la marihuana, sino de cualquier sustancia en este tipo, ¿no? Yo quisiera puntualizarte que en materia de seguridad pública sabemos que las sustancias legales como es el alcohol y el tabaco, más el alcohol es originador de la comisión de muchos delitos, ¿no? Lo sabemos de manera histórica que el alcohol es un motor de origen para la violencia intrafamiliar, en donde se pueden cometer homicidios, se pueden cometer lesiones y delitos de origen sexual con el consumo del alcohol. Es notado que la violencia intrafamiliar es en muchos casos originada por el alcohol. Mi pregunta sería a este respecto, ¿qué diferenciación había con la marihuana, ¿no? Que tiene mucho mayores efectos psicométricos, psicológicos y médicos sobre el cuerpo humano, ¿no? No veo ninguna diferenciación. El alcohol también tiene una alta incidencia en el número de accidentes vehiculares. Por supuesto, los homicidios imprudenciales en este sentido es muy alto, muy alto, ¿no? Entonces, bajo ese tenor, yo no veo ninguna diferenciación que la marihuana pudiera ser de menor daño, ¿no? Sino al contrario, todo lo contrario, ¿no? Y además en temas de seguridad y de el sistema penitenciario y demás, lo que hablábamos en el corte, los estamos viendo como si fuera todos parte de un mismo pastel, y en realidad son rebanadas independientes de temas totalmente distintos, porque una cosa es el sistema penitenciario, otra cosa es la regulación de la marihuana, o en este caso el mercado ¿cuál es el término correcto? ¿Sustancias qué? Psicotrópicas. Okay. Sí, estamos hablando de dos cosas distintas. Así es. ¿Por qué? Tres, tienes toda la razón. Exacto, ¿no? ¿Por qué las queremos casar a fuerza? De regulación del sistema penitenciario, son temas tan complejos todos que tienen que tener tratamientos totalmente distintos, y revolver el tema de salud con el tema de seguridad nos puede traer a consecuencias graves en la sociedad. Sí. Yo considero que hablar de seguridad pública en nuestro país, todo el tema de seguridad pública debe de llevarse a cabo bajo un propósito social y cívico. No debe tener ninguna ordenanza ni ninguna dirección en base a propósitos políticos o económicos, ¿no? Partiendo de ese punto, la seguridad pública en nuestro país tiene aciertos y logros. Tiene tropiezos y adicionalmente obstáculos, hay avances, ¿no? Bajo este tenor, la legalización de la marihuana no traería un beneficio como tal a nuestra sociedad. Veamos en perspectiva la República de Uruguay, que en 2011 aprobó la venta y el consumo y producción de la marihuana. Y eso a través del tiempo ha traído a fecha actual consecuencias graves a la sociedad uruguaya. Hay varios datos que quisiera darte rápidamente, en donde el Observatorio Nacional de Drogas de dicho país encontró que en el 2011 la población juvenil entre los 13 y los 17 años, el 12% consumía enervante. A fecha actual, el porcentaje es de 17%, ha venido en aumento. Adicionalmente, al gobierno actual de la República de Uruguay le preocupa que del 100% de los consumidores actuales del enervante, el 17% está en riesgo
de caer en un abuso del consumo de la misma. Es un porcentaje que ha venido en aumento. Adicionalmente, se sabe que el índice de población penitenciaria por cada 100.000 habitantes en el país es de los más altos en el continente, con 318 personas recluidas por cada 100.000 habitantes de la población. Tomemos en consideración que estas cifras han venido en aumento y igualmente el índice delictivo del país ha tenido un aumento en estos años, en este periodo de tiempo, del 20%. Ahora, todos estos son datos que desde luego nos ayudan a entender un poco, un primer vistazo, por lo menos desde estos ángulos, aquí en Panorama 360. El tiempo de verdad es muy cruel en este programa y no dura nada, y sobre todo para un tema tan extenso, pero yo les quiero agradecer a ambos, por supuesto, que nos hayan arrojado luz. Gracias. Y sobre todo, pues, invitarlos en futuras ocasiones para que sigamos ahondando en estos temas, porque la verdad es que si no lo vemos desde todos esos ángulos, nos vamos a tropezar muy feo, y como sociedad creo que lo que tenemos que hacer es enderezar el rumbo, sobre todo en este tipo de cosas. Gracias a ambos, de verdad. Gracias. Y gracias también a usted en Panorama 360 por habernos acompañado, pero no se vaya, sigue en sintonía. A continuación, esa Rentería, La Jaiba y lo que no se dijo por Efecto Televisión.